Un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trump en esta nueva edición de nuestro programa. Es un placer saber que están allí. Les invitamos, como siempre, a que se suscriban si quieren a nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, nos pueden seguir a través de Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Punta Latino Sydney, Radio Austral de Auckland, en New Zealand, y muchas otras radios que siguen este programa informativo. Mire, yo pensé que lo había escuchado todo en mi vida. Y pensé que la candidatura de Kamala Harris, que va a ser consagrada en los próximos días en la Convención Nacional del Partido Demócrata que va a tener lugar en la ciudad de Chicago, una ciudad de Chicago que está preparándose para una invasión casi terrorista o de guerra. Se esperan más de 100.000 personas que estén allí manifestando a favor de Gaza y en contra de Israel, a punto tal que han puesto la gran mayoría de los negocios en el centro de Chicago, una hermosísima ciudad en el estado de Illinois. Han tapiado todas las puertas de los negocios para que no les tiren piedras y les rompan los cristales y demás. Ese es el clima que se está viviendo en preconvención que va a tener lugar allí en esa hermosísima ciudad. Pero yo pensé que lo había escuchado todo y que la candidatura además de Kamala Harris iba tranquilamente encaminándose a través de una candidata robótica que se niega a la fecha a dar una sola entrevista en el mes entero en que ha pasado como candidata a presidente. Pero hace un par de días habló, pero no en ninguna entrevista, sino que hizo un discurso preparado y escrito por otros, donde presentó el supuesto plan económico de su mandato. En primer lugar, hay un detalle muy importante. Ella es vicepresidenta de un gobierno que está en ejercicio del poder en este momento. De manera tal que no puede decir que puede presentar un nuevo plan económico, debe ser un plan económico que es la continuación del presente. Y a tal punto llega la pelea y la desunión que existe dentro del Partido Demócrata, que el presidente Biden, a través de su vocera de prensa, dijo, bueno, que Kamala Harris es una parte intrínseca del gobierno actual, que por lo tanto esto es una continuación. Y ella quiere diferenciarse, pero están peleados. Biden está furioso, no quería bajarse, lo presionaron, lo bajaron, como lo anunciamos casi en primicia en este programa. Y la vicepresidenta Kamala Harris da un discurso para fijar su lineamiento económico de lo que sería su nueva gestión de ganar en noviembre, y dejó a todo el mundo con los pelos de punta. Porque hasta la prensa que le es incondicional, CNN, Washington Post, New York Times y demás, no podían creer lo que estaban escuchando. Porque la candidata a presidenta dice que uno de los problemas, los flagelos más grandes que tiene Estados Unidos hoy es la inflación. Dice, el pan subió el 40%, esto subió el 40%, el 30%. Y lo que yo no podía creer lo que estaba escuchando, y nadie tampoco, porque subió cuando ella estaba en el gobierno. O sea, ella está como culpando a Biden de que la inflación subió cuando ella era vicepresidenta de ese gobierno y está pegada a todas las decisiones que se tomaron en ese gobierno. Y dice después que quiere arreglar esos problemas. Y no se le ocurre mejor cosa que decir que va a poner un control de precios, en serio se lo digo, en Estados Unidos, un control de precios para frenar a las grandes corporaciones de que se tomen ventaja de los consumidores. Y todos los diarios, hasta de izquierda en Estados Unidos, no podían creer, porque eso en Estados Unidos es impensable. El expresidente y actual candidato a la presidencia del Partido Republicano, Donald Trump, dijo que esto era un plan comunista y socialista, que ya se exagera en ese sentido, soy sincero, pero dice que esto acusó a Harris de tener un estilo de política soviética y dijo que lo que Harris está proponiendo lo propusieron los argentinos anteriormente, en serio se lo digo. Se metieron con el pueblo de donde yo vengo, en la campaña presidencial de Estados Unidos, que es bastante raro que ocurra, claro, para el norteamericano común,
que le hablen de Argentina es como para que usted le hable de la política interna en Senegal, le quiero decir para que se ubique, ¿no? Y eso no funcionó nunca ni en la Argentina, ni en Venezuela, ni en ninguno de los países donde se aplicó. Y va a generar racionamiento y desabastecimiento, como bien saben en este caso los muchos argentinos o latinoamericanos que estuvieron allí cada vez que se aplicó un control de precios. No funcionó jamás. Lo trató de hacer el fascista de Perón, lo trataron de hacer un montón el gobierno desastroso kirchnerista, corrupto hasta la médula, y nunca funcionó, ni nunca va a funcionar. Y que Kamala Harris se ponga a hablar de eso, demuestra que evidentemente desde el punto de vista económico es una analfabeta. Pero el problema es que lo peligroso de esto es que el discurso no lo escribió ella. El discurso se lo escribieron el equipo económico que tiene alrededor. Y si realmente piensan esto, bueno, honestamente, como decía un viejo amigo ya desaparecido tristemente, que Dios nos pille confesados, porque esto va a ser un desastre. Y uno de los principales columnistas del Washington Post, que apoya a Kamala Harris, mire, aunque aparezca vestida de lo que sea, dijo que es difícil exagerar cuán desastrosa esta política sería y proponer que el gobierno ponga precios a las cosas en Estados Unidos en cada industria, no solamente la comida, sería desastroso. Y además que eso va en contra de lo que se conoce en todo el mundo como el libre mercado, y diciendo que si la oferta y la demanda no van a determinar el nivel de precios y los niveles de profitabilidad o de dividendos de las compañías, bueno, ya esto ya no es más Estados Unidos. Lo que podrían haber querido decir es que, bueno, van a evitar que haya colusión entre diversas empresas para que los precios no sean artificialmente elevados, para fomentar la competencia. Eso sí, por supuesto, está bien. Ocurre en Australia, ocurre en la gran mayoría de los países civilizados del mundo. Pero en Estados Unidos hay una enorme diversidad. Esta es la economía más grande, más importante del mundo, de lejos. De manera tal que no sé realmente en qué estaba pensando Kamala Harris cuando le dieron el discurso que lea, porque ella lo escribió, no tengo ninguna duda que no es el caso. El tema es que va a haber un debate el 10 de septiembre, por ahora sigue sin dar entrevistas. Trump, por otro lado, da un montón de discursos, ahora está más disciplinado. Ahora Trump está hablando de la economía constantemente, dio un discurso justamente en Pensilvania, ante 8.000 personas, en un estadio cerrado por temas de seguridad. Y lo que todo el mundo le recomienda es lo que aquí dijimos que había que hacer hace varios programas. Tiene que repetir un mensaje breve, corto y sucinto de cuáles son los problemas que tiene Estados Unidos y qué va a hacer él para solucionarlos. Y no irse por las ramas hablando de los transexuales o diciendo que Kamala Harris es una burra, como dice habitualmente, sino que restringirse a un mensaje mucho más quirúrgico, mucho más inteligente. Pero no puede con sí mismo el tipo. No puede con sí mismo. Iba bien en el discurso y de repente derrapó y se empezó a hablar de la camarada Kamala, que quiere poner controles de precios socialistas, que nunca se vio nada de parecido. Después se puso a hablar de China y después dijo, la gente quiere que yo me atenga a un discurso fijo y que si no me pongo a hablar tonterías y me pongo a hablar pavadas. Pero no, dijo, yo soy una persona inteligente. Lo dijo él, era claro. Estoy traduciendo lo que dijo. No, yo soy una persona inteligente, muy inteligente. Yo no me voy por las ramas. Yo digo lo que pienso. Y cuando pego muy duro, dicen que estoy hablando de más, pero no estoy hablando de más. Sí, Trump, estás hablando de más. Estás hablando de más. El peor enemigo que tiene Trump es el mismo Trump. Todo lo que tiene que hacer Trump para ganar esta elección, si es que la va a ganar, que la va a ser muy difícil, está por debajo en este momento. Las encuestas, según varias encuestas, si es que se pueden crear las encuestas, y ahora le digo por qué no se pueden crear, está por debajo en las encuestas, pero si él se atiene a un discurso atinado, puede llegar a ganar una vez que esto se empiece a nivelar después que pase la convención demócrata en Chicago, que puede ser un desastre si se dan los incidentes que uno espera que no se den, pero que aparentemente se estén por dar. Por otro lado, Trump sigue diciendo como un golpe de Estado contra Biden.
Biden sigue enojado de que lo bajaron, casi no disimula el enojo. Va a hablar, la convención tiene 4 noches, él va a hablar en la noche del lunes. No creo que lo dejen hablar en vivo, soy sincero. Porque si habla en vivo y derrapa como puede derrapar, va a ser un problema terrible para ellos. Después el martes va a hablar Obama, el miércoles va a hablar Clinton, Bill Clinton por supuesto, después va a hablar el vicecandidato a vicepresidente, que no le aportó absolutamente nada a la campaña. También el miércoles y el jueves va a ser el discurso de ella, que seguramente va a estar muy bien ensayado para no hacer papelones. Pero Trump dice que Biden la odia, que acá echaron a un presidente, que lo dejaron sin poder, y esto es un lío tremendo. Pero mientras yo les digo todo esto, la semana pasada la bolsa en Estados Unidos, que es la más importante del mundo, el 72% del mercado bursátil mundial está en Estados Unidos, tuvo su mejor semana del año 2024. Y anda todo bien. La economía no está mal. El desempleo está estabilizado. La inflación está bajando. La economía no anda mal. Pero sería bueno o mejor para la economía, según piensan muchos, que Trump ganara la elección, porque en ese caso bajarían los impuestos y habría un incentivo mayor para que la gente pueda invertir, porque sin inversión no hay trabajo, todo el resto es una falacia, ¿verdad? Si gana Kamala, los impuestos no van a bajar, pueden llegar a subir, y Estados Unidos puede estrellarse en una recesión con una presidenta que, como individuo, no inspira gran respeto intelectual, y en la esfera internacional realmente uno tiene sus muy serias dudas de que pueda estar a la altura de las circunstancias. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con otro tema. Si usted se levanta confundido una mañana o está medio desorientado una tarde o una noche, porque el mundo con el cual usted se crió ya no existe más o le parece que ya no existe más, no es que usted esté confundido. Usted no está confundido, usted está mirando algo que nunca esperó que iba a pasar. Le voy a dar algunos ejemplos. En Gran Bretaña, un hombre que de 61 años fue enviado a la cárcel por 18 meses, la semana pasada, por simplemente gritar "Who the F is Allah?" o "¿Quién cuernos es Allah?" y por insultar a los policías en una protesta antimigratoria cerca de la oficina del primer ministro en el centro de Londres. El hombre era un conductor de tren retirado, estaba cuidando hoy retirado, cuidando a su esposa que estaba enferma. Dice que se arrepiente de lo que dijo, pero eso no fue suficiente para evitar que lo manden preso. Eso obviamente es una obscenidad jurídica y es una violación de los derechos fundamentales de este individuo en un país que yo pensé del cual yo soy ciudadano británico, del cual yo pensé que era el baluarte en materia de libertades individuales. En Estados Unidos les dije, esto no podría ocurrir por el derecho constitucional que todos tenemos de poder expresar lo que pensamos sobre la libertad de expresión o free speech. En Australia las cosas no son tan diferentes. En este momento se ha presentado como candidato a un distrito electoral en manos del laborismo una persona que es médica, que se llama el doctor Bajuni, y que unos días después de la masacre de Hamas el 7 de octubre pasado, festejó con alegría el evento del 7 de octubre que, como ustedes saben, involucró la violación de mujeres y el asesinato de niños a plena luz del día y además filmado por ellos mismos mientras se ponían felices de poderlo haberlo hecho y llamaban a las familias contándoles lo que habían hecho. No solamente esta persona sigue trabajando como médico en Australia, lo que para mí es imposible de aceptar, sino que además ahora se presenta como candidato político representando a la comunidad musulmán en ese país. Si usted pensaba que si vive en Australia o en Gran Bretaña o en Estados Unidos, si usted pensaba que el gobierno estaba incondicionalmente al lado de la civilización, bueno, usted está equivocado, ¿no? En
en Australia, mucho antes del 7 de octubre, mucho antes, el gobierno ya había decidido no reconocer a Jerusalén como capital de Israel, a pesar de que la embajada iba a estar en el oeste de Jerusalén, que no es un territorio que jamás estuvo en disputa, sino que fue concedido por Naciones Unidas en 1948. También apoyaron a Hamás, en realidad, implícitamente, porque después del 7 de octubre, lo primero que hicieron antes de que tiraran un tiro al aire a los israelíes, que tiraron mucho después, obviamente, le pidieron que tengan restraint o cuidado. Mucho antes también del 7 de octubre decidieron que todos los territorios que estaban en disputa no eran territorios en disputa, sino que eran todos territorios ocupados. Esto empezó hace mucho tiempo. Y después fue peor todavía, porque decidieron darle más millones de dólares del erario australiano, por ejemplo, a la organización UNRWA, que es la sigla por United Nations Relief and Works Agency. Aumentaron de 10 a 20 millones de dólares y después le dieron otros 6 millones de dólares después, a pesar de que ahora quedó absolutamente comprobado que 9 de sus integrantes no era que apoyaban filosóficamente lo que había hecho jamás el 7 de octubre, sino que habían ido personalmente a cometer los crímenes. Entonces, si usted está confundido acerca de dónde está parado, bueno, usted tiene razón. Le contaba hace unos minutos que en Estados Unidos la candidata a presidenta que está liderando las encuestas acaba de decir que está pensando en poner control de precios. En Estados Unidos es la economía más libre del mundo, eso es inconcebible. Entonces, si usted está confundido, es porque lo que usted está presenciando es una muy, pero muy veloz, un muy, pero muy veloz deterioro en valores sagrados de la civilización occidental que están siendo socavados desde adentro por unos medios de prensa que no lo están denunciando, sino que son cómplices en este supuesto pseudo-progresismo que está todo yendo al revés. Es una reflexión que le dejo al pasar. Le podría dar un montón de otros ejemplos, pero es lo que está ocurriendo. En Venezuela hubo elecciones hace 3 semanas. Se sabe que quien ganó las elecciones fue la oposición, y se sabe que quien que sigue en el poder y desconocido resultado es el dictador Maduro. ¿Y qué ha pasado en el mundo? Absolutamente nada. ¿Le han mandado un ejército? Nada. ¿Qué va a pasar? Seguramente nada. Y todo sigue absolutamente igual. Por eso, si usted está confundido y se levanta y piensa que está todo al revés, usted no lo está viendo al revés, usted lo está viendo como es, usted está bien. Lo que está al revés es lo que está pasando alrededor suyo. Y yo no creo en este momento que haya un cambio repentino de la noche por la mañana y que esto pueda cambiar. Por eso, como última reflexión, antes de cerrar este pequeño tema, le digo que las elecciones aquí en Estados Unidos son absolutamente fundamentales para ver si se puede restaurar el sentido común. Nada más que eso. No estoy hablando de nada especial, sino sentido común. Llamar blanco a lo que es blanco y negro a lo que es negro. Y no este collage prostituido de valores, donde estamos viendo que los valores fundamentales que hicieron que uno pudiera decir que su casa era su castillo, que uno podía hacer lo que quería porque vivía en un país libre, y que los terroristas eran terroristas y quienes los atacaban eran los héroes, todo eso vuelve a ser como era antes y no lo contrario que es lo que es ahora. La última pausa y continuamos. Comenzaron las grandes ligas en Europa y también siguió el fútbol internacional en Latinoamérica. En este caso empezó la Copa Libertadores en su etapa más importante, que es la etapa de octavos de final en adelante. Y estos fueron resultados de los cruces con algunos resultados realmente inesperados, ¿no? Gremio le ganó 2-1 a Fluminense. Colo-Colo, el equipo chileno que siempre fracasa en las Libertadores, le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla. Y un resultado corto, ahora va a tener que ir a jugar en Barranquilla y bueno, pero Colo-Colo por lo menos ganó con un empate, clasificaría a cuarto de final. Yo ya ni recuerdo la última vez que un equipo chileno llegó a cuarto de final de una Libertadores. De llegar a esa instancia, cualquiera de los dos se va a tener que enfrentar con el ganador de la serie entre River Plate y Talleres de Córdoba. Jugaron el primer partido en Córdoba y parecía que terminaba en un empate y River lo ganó sobre el final con un gol de Díaz cuando faltaban apenas 4 minutos.
Ahora tienen que jugar la revancha en la cancha de River Plate, que hoy se ha convertido en el estadio creo que es el estadio más grande de toda Latinoamérica. Pero más allá de eso, sería un cruce de cuarto de final entre Colo-Colo Junior o River o Talleres. Como viene la cosa, puede terminar siendo un River Colo-Colo ida y vuelta. San Lorenzo sacó un empate y pudo haberlo ganado, cuando San Lorenzo es un equipo de mitad de tabla en la Argentina con una crisis económica brutal. Y sin embargo casi le gana Atlético Mineiro, uno de los grandes clubes de Brasil. Empataron 1-1, la serie quedó abierta, pero ustedes fíjense que con un empate van a penales y ahí puede pasar cualquier cosa. Si San Lorenzo se mete allí, sería una enorme sorpresa. Peñarol, un equipo uruguayo, se puede meter en cuartos de final y seguramente lo hará. Le ganó 4-0 de local al Strongest de Bolivia. Yo vi el partido, un aluvión de fútbol, le ganó muy fácil. Bueno, ahora va a tener que defender el 4-0 en La Paz, pero uno se imagina que a Peñarol no le van a hacer 4 jugando de visitante, aún en la altura. El Botafogo le ganó al Palmeiras 2-1, pero todavía falta jugar la revancha en San Pablo. El Flamengo le ganó 2-0 al Bolívar, un resultado mentiroso. El Flamengo le debió haberle hecho 4-5. Y Flamengo es quizás para mí es el candidato para ganar la Copa Libertadores, es el que mejor juega. Pero le ganó 2-0 y va a tener que defender. Es un resultado no muy largo, pero tampoco muy corto, cuando jueguen en La Paz la revancha en los próximos días. Nacional de Montevideo empató 0-0 de local contra San Pablo, obviamente de Brasil, en un parque central repleto, y lo pudo haber ganado también. Y ahora va a tener una parada muy, pero muy complicada, pero no imposible, cuando jueguen la revancha en Brasil. Ustedes fíjense que es una Copa Libertadores muy pareja, excepto el partido de Peñarol, que le hizo 4 en un flojo equipo boliviano. Todos fueron resultados cortos y realmente muy, pero muy apretados. Empezó, por otro lado, la liga inglesa, que todavía es difícil tomarla en serio, porque el mercado de pases recién termina el 31 de agosto, sé que va a haber más movimientos entre los clubes, y también comprar jugadores del extranjero. Es imposible en este momento para ningún periodista que no se dedique full time a esto las 24 horas del día, saber cómo está el mercado de pases, porque antes se cambiaban 2 o 3 jugadores por temporada por club, ahora se cambia todo, van de aquí para allá, de préstamo, de a dónde, para derecha, izquierda, es imposible. Entonces uno no se fija hasta que terminó el cierre de pases, cerró la plantilla y se sabe quién juega para quién. La liga inglesa empezó el viernes con el Manchester United ganándole agónicamente 1-0 al Fulham, en un partido que parecía que se le iba. El United tiene prácticamente el mismo equipo que el año pasado. Compró a un holandés que se llama Zirkzee, entró en el segundo tiempo y fue el que hizo el gol cuando faltaban 3 minutos. Después Garnacho se perdió un gol solo frente al arco, literalmente hablando, cuando el partido ya estaba casi terminado. El Arsenal siguió igual que el año pasado, le ganó 2-0 al Wolves. El Liverpool le ganó sin despeinarse de visitante al Ipswich, que era uno de los equipos que ascendieron junto con el Leicester y el Southampton. El Everton, igual que la temporada pasada, le hicieron 3 de local, le ganó el Brighton 3-0, el Newcastle le ganó 1-0 al recién ascendido Southampton, como les dijera. Nottingham Forest empató 1-1 con el Bournemouth. El West Ham perdió de local en su estadio en Londres 2-1 con Aston Villa. El gol del triunfo lo hizo el colombiano Durán, que entró recién en el segundo tiempo, un jugador que realmente promete mucho y va a ser una de las estrellas de esta temporada, en mi opinión por lo menos, una muy buena adquisición del Aston Villa. Me falta el resultado de 2 partidos más que no se jugaron todavía y por eso es imposible que les diga cómo terminaron porque aún ni siquiera se han disputado. También empezó la liga en España, pero una liga en España, les soy sincero, que despierta muy poco entusiasmo, porque la diferencia entre el Real Madrid, la plantilla del Real Madrid y todo lo que viene detrás es muy, pero muy grande. Incluso con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, que se reforzó muy bien adquiriendo al argentino Julián Álvarez, pero va a ser muy, pero muy complicado, en mi opinión, que pueda realmente alguien siquiera molestar al Madrid, que tiene a Vinicius, tiene a Mbappé, tiene a Rodrigo, tiene a Valverde, es casi un resto del mundo. Y la liga, yo creo que si sigue así, tan desbalanceada, va a perder incluso lo que tenía hasta poco, que es la audiencia mundial. Y si pierde la audiencia mundial, le va a pasar lo mismo que a la Serie italiana, que cuando la perdió,
se encontró con que los equipos se quedaron más pobres porque al no poder vender por mucho dinero sus derechos televisivos no tenían plata para adquirir los mejores jugadores. Hoy en día la Serie A italiana tiene un nivel superior a la Liga Española, lo que era imposible siquiera afirmar hace 3, 4 años, ni hablar de 8 o 9. La pérdida de Messi y de Ronaldo en España ha sido irreparable y la Liga perdió, yo diría, casi todo su brillo estelar. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Sigal Trumper y será hasta dentro de unos muy poquitos días de un destino que ya se van a enterar. Hasta luego.